todos, qué gusto me da verles una vez más. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que estamos en su casa. Que no estamos en una, no estamos en un hospital, no estamos en una cárcel. Y la Biblia dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Agradezco mucho a nuestro Padre Celestial por este hermoso primer, a sus pastores que amamos, a Pastor Fernandito, a hermano Abelardo, Lalita, son muy hermosos conmigo. Voy a invitarles a que abramos la escritura en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 15. Vamos a tener la enseñanza que el Señor nos va a dar en esta. Cuando lo tenga me dice amén. Mientras tanto, reciba un fuerte abrazo y saludos de toda Guatemala. Amamos a los mexicanos. Bueno, yo ya soy mexicano, ya como Chile, así es que ya soy mexicano. En Lucas capítulo 15, mantenga su Biblia abierta y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por el don de la vida. En cuanto a mí, Señor, el estar cerca de ti es mi bien. Separado de ti, nada deseo en esta vida. Creo con mi corazón y confieso con mi boca que mis mejores días y mis mejores años están por venir, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Te amo, Señor Jesús. Amén. Ahí en Lucas 15 se escribieron 3 parábolas. Regularmente se escribe una parábola capítulo o 2 máximo, pero aquí se escribieron 3 parábolas en un mismo capítulo. Del versículo 3 al verso 7 se escribió la parábola de las 100 ovejas. Del versículo 8 al 10 se escribió la parábola de los 10 dracmas o 10 monedas de plata. Y del versículo 11 en adelante se escribió la parábola del hijo pródigo. Curiosamente, se perdió una oveja, se perdió una moneda de valor y se perdió un hijo. Se dice que estas 3 parábolas, una le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, otra le pertenece al Espíritu Santo y la otra le pertenece al Padre. A nuestro Señor Jesucristo le pertenece la parábola de las 100 ovejas, al Espíritu Santo le pertenece la parábola de los 10 dracmas y al Padre le pertenece la parábola de los 2 hijos. Y curiosamente a cada uno de ellos se les perdió algo de lo que les dieron a cuidar. Pero estas 3 parábolas nos enseñan el crecimiento, el desarrollo que debemos de tener como familia de Dios, como cristianos, como hijos de Dios. La naturaleza nos enseña que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y en lo natural nacemos, somos niños, luego adolescentes, luego jóvenes, luego adultos. Si no crecemos, somos enanos. Y si en el Evangelio pasan años y usted y yo no crecemos, somos enanos espirituales. Llegar a ser chabelos, chilindrinas, chavos del 8, ¿verdad? Porque nunca nos desarrollamos. Entonces, estas 3 parábolas nos enseñan el desarrollo, el crecimiento que debemos de, la transformación que debemos de tener. Primero somos ovejas, después somos monedas de valor y tenemos que terminar siendo hijos. Entonces, como en lo pasa en algunos animales que sufren la transformación. Por ejemplo, el toro llega a ser buey, de bravo llega a ser manso. Usted viene a la iglesia para ser transformado, a la iglesia para ser cambiado, no para seguir siendo el mismo. De hecho, la gente no lo demanda. La gente viene y nos dice: ¿y para qué estás yendo entonces a la iglesia si no cambias?
el esposo cambie, la esposa espera que el esposo cambie y los hijos esperan que sus padres cambien. Entonces tenemos que sufrir esas transformaciones. No puede ser toro toda la vida, bravo. ¿Y por qué no te ríes? Es que voy a iglesia cara. No, hay que cambiar. Hay que ser transformados. Tenemos que pasar de bravos a personas mansas. También el gusano también sufre esa transformación y llega a ser mariposa. Como gusano nadie lo quiere, lo quieren pisotear, pero como mariposa se admira. Y la gente debe de admirar lo que Dios hace en nuestras vidas, el cambio que hace, la transformación que hace. Entonces venimos a la iglesia para ser transformados, para ser cambiados, para ser diferentes. Entonces, aquí en Lucas 15 se nos enseña las transformaciones, los cambios que debemos de producir como familia de Dios, como hijos de Dios. Entonces leamos el versículo 3 de Lucas 15, que dice: entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Vamos a ver la razón por la cual esta oveja se perdió. Pero primero, cuando usted y yo entramos al evangelio, recibimos a Jesucristo como Señor y como Salvador de nuestra vida, Dios nos pone en una actitud de ovejas. ¿De qué? De ovejas. La Biblia nos compara con algunos animales. Nos pide, por ejemplo, que seamos mansos como la paloma, que seamos astutos como la serpiente, que nos rejuvenezcamos como el águila. Pero cuando entramos al evangelio, el Señor nos pone en una actitud de oveja. Usted y yo somos ovejas, pero no nos vamos a pasar toda la vida siendo ovejas. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Entonces, la oveja necesita de un guía, la oveja necesita de un instructor, la oveja necesita de un consejero, la oveja necesita de alguien que lo cuide y la oveja necesita de alguien que lo apaciente. La persona que Dios autorizó para hacer eso con la oveja es el pastor. No puede haber ninguna oveja que no necesite consejería, que no necesite quien lo guíe, quien lo corrija, quien lo discipline. Toda oveja necesita un pastor. La Biblia enseña en Isaías 34 o Ezequiel 34, enseña que hay 7 clases de ovejas, pero solo 5 ovejas son necesitadas. Y luego las otras 2 ovejas son gordas y son fuertes. Las 5 necesitadas, la perniquebrada, la débil, la enferma, la descarriada. Pero el Señor dejó nada más 5 ministerios, no dejó 7 para trabajar con ovejas. Así es que la sexta y la séptima no tienen por qué existir. Entonces, en Ezequiel 34 aparecen las otras 2, y a las otras 2, la sexta y la séptima, le llaman gorda y la fuerte. Las demás son necesitadas de pastor. Entonces, hay ovejas que se sienten gordas y fuertes y creen que no necesitan un consejero, alguien que los cuide, a la paciente. Entonces viene el Señor y le dice a la gorda y a la fuerte: está bien, ¿no quieres un pastor en la tierra? Aunque la Biblia dice: si no te sujetas al que ves, mucho menos te vas a sujetar al que no ves. Entonces la oveja necesita de ese guía. Entonces el Señor le dice a la gorda y a la fuerte: está bien, ¿no quieres un pastor que te cuide, que te guíe, que te instruya? ¿Te sientes gordo, es fuerte? Entonces viene el Señor y dice: yo te voy a pastorear, pero te voy a pastorear con juicios.
Levante la mano la oveja gorda y fuerte que está aquí. ¿Verás? Entonces, aténgase a las consecuencias, porque el Señor le va a pastorear, y le va a pastorear con juicios. Porque Dios dejó aquí para que nos guíen, para que nos cuiden, para que nos protejan, para que nos apacienten. Ahora, le voy a hablar de algunos puntos de la oveja por naturaleza. Número uno, la oveja, ¿cómo es la oveja? Obediente. En la casa, en las familias, cuando alguien se porta mal, dice: es la oveja negra. Pero en realidad las ovejas por naturaleza son obedientes. Entonces el Señor compara a los cristianos evangélicos, panderistas, tortilleristas. Nos compara con ovejas porque dice que somos obedientes. Segundo, la oveja es ingenua. ¿Cómo es la oveja? Yo tengo 3 hijos y la mediana es ingenua. Y con mi esposa descubrimos que a una ingenua es muy fácil de engañarla. Y como la oveja es ingenua, por eso necesita un instructor, un guía, un consejero, para que le ayude, para que no se equivoque tanto. Número 3, la oveja es corta de vista. ¿Cómo es la oveja? 10 metros y la vista se le borra a la oveja. La oveja no tiene, por ejemplo, la vista del águila. La oveja necesita estar cerca del redil, porque de lo contrario se le borra la vista y va a seguir a un extraño. Número 4, la oveja va a quitar la lana. ¿Aló? ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué hizo ese minuto de silencio? ¿Cómo es la oveja? La oveja se deja quitar la lana. Es una naturaleza. Porque si no se deja quitar la lana, se enferma y muere antes de tiempo. Entonces la oveja sabe que su salud y su largura de vida en la tierra está en quitarle la lana. Entonces usted, como hijo de Dios, como oveja, tiene que ser obediente. Necesita instructor porque es ingenuo. Necesita estar cerca del redil porque si no se extravía. Y tercero, tiene que dejar que se quiten la lana, que le quiten la lana. A usted le debe de gustar diezmar, ofrendar y darlo con gusto. Hello. Diga como oveja, amén. Dele un aplauso al Señor. Ahora, como ovejas debemos de desarrollar carácter. La Biblia enseña que es tener carácter. Nosotros le llamamos a una persona que es enojada, le decimos es que es su carácter. La persona que grita es que tiene carácter. Y la autoridad en realidad se reconoce. La autoridad no debería de imponerse. Yo personalmente pienso que grita es falta de autoridad. Yo no le grito a mi esposa y reconoce autoridad. Yo no le grito a mis hijos y reconocen autoridad. Ahora, si no hay que imponerla, pero no se impone gritando. Bueno, ¿cuándo desarrolla carácter una persona? Cuando su sí es sí y su no, no. Si tú como padre viene tu hijo y te dice: ¿me das permiso para ir al cine? Y le dices no, y sigue insistiendo y a la hora le dices sí, ve, no tienes carácter. Carácter está en que tu sí es sí y tu no es no. Entonces, como ovejas tenemos que desarrollar carácter. ¿Cómo desarrollamos carácter? La Biblia nos enseña. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo número 10, y lea ahí conmigo cómo desarrolla carácter la oveja. Capítulo 10, verso 1. En verdad os digo,
El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces, la oveja debe desarrollar carácter dándole su lugar a su pastor. Por ejemplo, usted como oveja debe de pertenecer a un redil. El redil al que usted pertenece se llama cara. ¿Cómo se llama el redil? Si usted le preguntan afuera, ¿y a qué iglesia vas? Usted dice, voy a cara. Este es su redil, cara. Pero cara tiene una puerta. Y la puerta del redil, cara, es el pastor. Entonces la oveja desarrolla carácter dándole su lugar al pastor. ¿Cómo le da su lugar? Viene alguien, un ministro, un siervo, una sierva de Dios, elocuentes, con mucha revelación. Te dicen, hagamos un culto en tu casa. Y tú le dices, con mucho gusto, pero le voy a avisar a mi pastor. Pero ¿por qué le vas a avisar al pastor si son cosas del Señor? Pues por lo mismo, porque son cosas del Señor. Yo tengo que avisarle a mi pastor. Entonces dice, no le avises. Entonces tienes que decirle, ¿sabe qué? Usted es un ladrón. Usted es un salteador porque no quiere entrar por la puerta. La puerta es el pastor. Y la Biblia dice que el que no entra por la puerta del redil es un ladrón, es un salteador. Entonces la oveja desarrolla carácter dándole su lugar a su pastor. La oveja no puede ir a un seminario, a un congreso que lo inviten, aunque el mismo Señor Jesús venga y predique, sin autorización de su pastor. Le está dando lugar a su pastor. Está desarrollando carácter. Su sí es sí y su no es no. Lea conmigo el versículo 3. Dice 3: a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. La oveja desarrolla carácter cuando oye a su pastor. En la iglesia hay consejeros, en la iglesia hay siervos, en la iglesia hay líderes. ¿Estamos de acuerdo? Que tienen la sabiduría de Dios y tienen el conocimiento bíblico para darnos un consejo. Pero si te toca tomar decisión del consejo, ¿cuál es la voz que tienes que oír? La voz de tu pastor. No la voz de tu amigo, no la voz de tu compadre, no la voz de nadie, la voz de tu pastor. Porque la voz de tu pastor es voz de Dios. Dice la Biblia que Samuel dormía en el lugar santísimo y Dios lo llamaba y le decía, Samuel. Y Samuel corría a Elí, a su pastor, y le decía, ¿me llamaste, mi señor? Y Elí le dijo, no, yo no te llamé. El timbre de voz de Dios es el timbre de voz de tu pastor. Por eso tienes que oír la voz de tu pastor. Dice el apóstol Pablo, podrán varios maestros y podrán predicar muy bonito, dice Pablo, pero yo fui el que los engendré. Tú tienes que saber que la voz de tu pastor es la que te debe de gustar oír. Pueden venir muy buenos predicadores, pero a ti te tiene que gustar cómo predica tu pastor. ¿Aló? Porque si no te gusta cómo predica tu pastor, ya estamos en problemas. Te tiene que gustar. A mí me gusta cómo expone la palabra. A mí me gusta hasta los chistes que cuenta. ¿Verdad? Bueno, pero que te guste la voz de... Versículo 4 dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces la oveja desarrolla carácter cuando sigue a su pastor. Amén. Ahora, sé un hombre. El pastor es un hombre. Y cuando la Biblia habla de hombre, se refiere a su naturaleza que es pecaminosa.
Entonces todos los hombres tenemos debilidad, tenemos defectos, tenemos errores y pecados. No hay un solo pastor que no tenga debilidades, defectos. Unos los esconden y otros dejan que se vean. Entonces tú tienes que seguir a un hombre. Amén. Ahora, la Biblia enseña que al hombre que hay que seguir es a un hombre con cántaro, porque Jesús dijo: vayan a la aldea que está enfrente, les va a salir a su encuentro un hombre con cántaro y con agua. A la casa donde él entre, a la iglesia donde él entre, entren ustedes. Él les va a enseñar el aposento alto, los niveles de estatura espiritual. Ahí nos encontraremos y comeremos el cordero. Ahora, hay gente malintencionada que dice, la Biblia dice, maldito el hombre que sigue al hombre. Eso no dice la Biblia. La Biblia lo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted y yo seguimos a un hombre que Dios puso como nuestro pastor, y a él debe seguirlo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Vamos a leer Hebreos 13, verso 10. Aquí hay dos cosas bien sencillas, pero también hay dos cosas bien importantes y muy profundas. Voy a empezar con la sencilla. El verso 17 dice: obedeced a vuestros y sujetaos a ellos. Es el mismo principio que el griego enseña para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces la Biblia a la oveja que obedezcamos y nos sujetemos a nuestros pastores. Número 2, lo otro sencillo, dice: porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Ellos velan por tu alma. Yo fui 17 años pastor, y déjeme decirle qué tarea tan difícil. La gente cree que los pastores no trabajamos, pero estar pendientes de usted. Velamos tres cosas. Velamos su vida espiritual, velamos su condición y velamos su crecimiento de finanzas. Se nos va el sueño, pasamos noches enteras sin dormir por los problemas de ustedes. Atendemos a sus y descuidamos a nuestra esposa. Atendemos a su esposo y descuidamos nuestra vida personal. Atendemos a sus hijos y descuidamos a nuestros hijos. Para que de todos modos a los 2, 3 años, bye bye, adiós, y se van. Es muy difícil la tarea del pastor, pero estamos siempre velando por ustedes, porque Dios guarde, los bendiga. Los que tienen empresa, negocio, para que Dios les prospere su negocio y siempre tengan. Ahora hay dos cosas muy profundas que quisiera que nunca se les olvide, que siempre la guardaran, y aquí están. Una de ellas dice: como quienes han de dar cuenta. Usted y yo como oveja, cuando nos muramos o cuando venga el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, el tribunal de Cristo que llama la Biblia, vamos a dar cuentas. Todos compareceremos y vamos a dar cuentas de lo bueno y lo malo que hicimos. Y luego, como ovejas, como hijos de Dios, tiene que tener pastor. Nadie se presentará solo. Gente que dice: no, yo no necesito pastor. Mi pastor es el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Déjeme decirle esto muy profundo, y usted se recordará de mí el día del juicio ante el tribunal. Usted no se puede presentar ni comparecer si no tiene pastor. Su pastor tiene que estar a la par suya y dar cuentas de usted. Lo otro todavía más profundo, dice aquí en el versículo: permitirles
que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Sabes que en las iglesias hay gente que es especialista en hacerle la vida de cuadritos al pastor? Hazme un favor, voltea a ver al que está a la par tuya y dile: me parece que están hablando de ti. ¿Sabes que Moisés pastoreó a Israel en el desierto 30 años? Y Israel le hizo la vida de cuadritos a Moisés, 40 años. Y cuando Moisés murió, el pueblo lo lloraron 30 días. ¿Cómo es posible que llores a alguien si le hiciste la vida de cuadritos? ¿Cuántos hijos lloran a la mamá cuando la vida de cuadritos? Hace 2 meses murió mi madre, de 91 años de edad. Usted no sabe cuánto yo la amé. Su partida me hizo llorar mucho. No me dolió, porque yo no tenía nada en contra de mi madre, ni mi madre en contra mía. Me dio tristeza, sí, mucha tristeza. En el velorio, cuando nos encontramos con mis hermanas y mis hermanos, nos hablamos y yo le decía a mi hermana: te doy gracias porque fuiste una buena hija. Y mi hermana me decía: te doy gracias porque fuiste un buen hijo. Mi madre fue una buena madre y tuvo muy buenos hijos. Nadie dimos la vida de cuadritos. Así es de que la oveja, dice acá la escritura, permitirle que lo hagan, ¿cómo? Con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros, dice. Así es que sea una buena oveja. Amén. Dele alegría a sus pastores, abrácelos, béselos. La Biblia dice que hay que tenerlos en alta estima. Así dice la Biblia. No los critiquen, no los señale. Tienen errores. El pastor que no es gordón. Todos tenemos defectos, pero ustedes tampoco son santos. Y nosotros los soportamos. Nos van a soportar ustedes a nosotros. Amén. Bueno, entonces la oveja se perdió porque no desarrolló carácter. Regrese conmigo a Lucas 15. En Lucas 15 vamos a leer el verso 8. Dice: ¿o qué mujer, si tiene 10 monedas de plata, pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Ahora, esta mujer es figura de la iglesia. Esta mujer perdió una moneda de plata, y una plata es una moneda de valor. Y cuando la Biblia habla de plata, habla de talentos y habla de dones. ¿Cuándo deja usted de ser oveja? Cuando se convierte en una moneda. El día que Dios le da dones o le da talentos, el día que en la iglesia ya lo toman en cuenta para recoger ofrenda, para dar sobra, tocar, para cantar, para estar ahí con su traje, para dar la bienvenida, para estar en el parqueo, para estar en la tienda, para estar donde lo tomen en cuenta. Aún o lo toman en cuenta en los grupos de vida, donde lo tomen. El día que a usted le den privilegio, usted dejó de ser oveja y se convirtió en moneda de valor. Ahora, la Biblia no dice cuánto tiempo tenemos que pasar de ovejas, pero no te puedes pasar toda la vida siendo oveja. Tienes que crecer. Tienes que sufrir la transformación de oveja a moneda de valor. Como oveja eres demandante, pero como moneda de valor, ya con dones, con talento, los pones al servicio de Dios.
entonces ya eres un ofertante. Y cuando ya eres un ofertante, entonces todos los ojos están encima de ti, viendo cómo lo haces. Te critican. Algunos no están de acuerdo. Algunos no les gusta cómo lo haces. Entonces, como moneda de valor, tienes que desarrollar carácter. Porque si no desarrollas carácter, se va a perder ese don. La Biblia dice que hay diversidad de dones. Da dones nuestro Señor Jesucristo, da dones el Padre y da dones el Espíritu Santo. El Santo da 9 dones. El don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, sanidad, milagros. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, da 5 dones: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El Padre da 7 dones. Dentro de los dones que da el Padre está el don de dirigir, el don de dar. Fíjese, el dar es un don. No todos tienen el don de dar, pero si el don de dar es un don que viene del Padre. El don de administrar, no todos saben administrar, y ese es un don que el Padre da. Entonces, media vez tienes un don, un talento te dio, ahora eres una moneda de valor. Y la iglesia, mire, la iglesia es especial en buscar monedas de valor. Esta mujer buscó una que estaba perdida. ¿Sabe usted que Michael Jackson y la Toña, la iglesia bautista de su colonia, los descubrió? Ahí cantaban, ahí empezó a cantar. ¿Por qué se perdieron? Porque no desarrollaron carácter. ¿Sabe que Elvis Presley salió de una iglesia presbiteriana? Ahí lo descubrieron. De ahí salió. La mayoría, no siempre pasa así, pero la mayoría de gente que en una iglesia toca o canta o predica, la iglesia los descubrió. Ellos no cantaban afuera, ellos no tocaban afuera, los descubrió. Hay sus excepciones, claro, talentos de Dios que están afuera, que deben de estar en la iglesia, pero la iglesia los descubre. Y qué hermoso es cuando la iglesia descubre esos talentos, pero hay que desarrollar carácter, porque te puedes perder como un siervo de Dios. Cuando ya te ponen en una posición en la que ya prediques, ya eres líder de un grupo, ya tienes que tener mucho cuidado, porque ya eres un ejemplo, eres un modelo de espiritualidad, de responsabilidad y de fidelidad. Entonces, ¿por qué se pierden? Les voy a contar una anécdota, pero prométame que del cuerpo de Cristo no sale. ¿Sí? Yo tenía unos 6 o 7 meses de convertido, 10 años. Yo me convertí en una iglesia que tenía 8,000 miembros. Y era una iglesia que tenía 2,000 jóvenes. Y yo tenía 19 años cuando me convertí. Y entonces habían 3,000 iglesias que pertenecen bajo cobertura del apóstol. Y entonces el presidente de jóvenes, que manejaba los 2,000 jóvenes, mandaba de 2 en 2 a las iglesias que estaban bajo nuestra cobertura. Y entonces mandaba a uno a cantar y a otro a cantar. Nos mandaba de 2 en 2. Alguien me dijo a mí del día sábado que hacíamos culto de jóvenes, me dijo: ahí está tu nombre en la lista. Y yo fui a ver la lista y ahí estaba mi nombre y me mandaron a cantar. 6, 7 meses de convertido. Yo no me sabía ningún corito completo, ni sabía de notas. Y tenía yo una voz de sapo para la honra y gloria de Dios. Entonces me pasé toda la semana comiendo aguacate, porque alguien me aconsejó que el aguacate ponía una voz angelical. Me pasé toda la semana ensayando y ensayando los coros. Me fui a la iglesia. Cuando llegué era una iglesia como de 200 jóvenes. Tenían su grupo de alabanza completo. Y entonces empecé a cantar.
Y la gente empezó a tirar piedras. Yo creí que tiraban piedras porque éramos evangélicos, y la gente tiraba piedras porque yo no agarraba una nota. Los músicos me pedían notas y yo les decía do, y le doy en re, en mi, en do. Y mire, lo que yo les estaba diciendo era re, la, mi, do. No entiendo nada. Pasé la peor vergüenza de mi vida, una humillación. Mire, yo no sabía ni dónde meter la cara. 45 minutos los peores de mi vida. Me bajé súper avergonzado. No quería, mire, no quería ni levantar mi cara. Sabía que todos me estaban viendo. Traté de pasar lo más agachado que pude. Salomón, que fue el otro joven que mandaron a predicar, Salomón sí predicó bien bonito. Ese sí sabía predicar. Ese me compuso un poquito el problema conmigo. El pastor me dio una ofrenda de 2 quetzales, que más o menos serían hoy 5 pesos. Pero eso hace 35 años. Hay un restaurante que se llama Pollo Campero, un pollo muy sabroso, le recomiendo cuando vaya a Guatemala. Compre pollo campero. El campero valía 92 centavos y a mí me dieron 2 quetzales. Y le dije: Salomón, te invito a cenar, te invito a campero, vamos. Sí, me dijo. Lo monté a mi carro y me lo llevé. Y cuando íbamos a empezar a comer, le digo: Salomón, ¿cómo lo hice? Y me dijo todavía bien misericordioso: hay que ensayar un poquito nada más. Han pasado 35 años, no sé cantar. Mire, para vergüenza mío lo digo, 35 años y no me sé un corito completo. No me lo sé. Se me olvida la letra. Me la invento. No sé si los compongo o los descompongo. No sirvo para cantar. No puedo cantar. Después, todavía me atrevo sin vergüenza a ir a ver la lista. Y ahora aparezco como predicador. Entonces voy con el presidente y le digo: Víctor, ¿no te mandaron reporte de la iglesia pasada, del sábado pasado? ¿De qué? Me dijo: Víctor, es que yo canté pésimamente. Me mandaste a cantar y yo no pude cantar. Pasé la vergüenza de mi vida. ¿Qué pasa? Me dice: que ahora me mandas a predicar. Ahí estoy en la lista para ir a predicar el otro sábado. Y me dice: lo que está escrito, escrito está. No va a cambiar. Voy a predicar, hermanos. Y llega el tiempo en el que me dan el tiempo para predicar. Llevo 10 minutos predicando y me siento la mamá de los pollitos. Llevo 30 minutos de estar predicando y me siento la mamá de Tarzán. 45 minutos de estar predicando y me siento un pavo real. Súper orgulloso, vanaglorioso. Estaba yo hinchado, estaba súper alegre, contento, feliz. Entregué el micrófono y me bajé con el pecho en alto. Me senté, quería que toda la gente me viera. Agarra el micrófono el pastor y dice: hermanos, así como predicó el hermano Mario, así no es. Sentí que me echaron agua fría. Si tú, como moneda de valor, no desarrollas carácter, la crítica te echa a perder. Eso que me dijeron a mí en público era suficiente como para que yo nunca más volviera a llegar a la iglesia, ni me atreviera a predicar. Llegué a la casa. Yo le había construido, en la casa de mi mamá, le había construido una habitación a un joven de la iglesia que predicaba muy bonito, que dirigía cultos. Llegué con él y le dije: mira, me pasó esto. Entonces me dice: ¿de qué predicaste? Y me tuvo tanta paciencia. Yo me volví a echar el mensaje 45 minutos y Neri me oyó todo con paciencia. Y cuando terminé me dijo: sí, pues así no es.
Entonces le dije: Neri, por favor, enséñame a predicar, porque quiero predicar. Ahora les voy a contar pasado. Yo de niño tuve muchos problemas y de joven tuve muchos problemas porque nunca pude hablar en público. La maestra que me daba clases, me enseñó a leer y a escribir, llamó a mi hermana y le dijo: Mario va a perder el grado. Y mi hermana le dijo: ¿por qué va a perder Mario el grado? Dice: porque no sabe leer ni escribir. Y recuerdo que mi hermana me jaló el pelo y me dijo: ¿cómo que no sabes leer ni escribir? Si ella me ponía a leer a mí el periódico y ella sabía que yo sabía leer. Las veces que el maestro dijo: ¿quiénes tienen pregunta? Yo tenía 5 preguntas, pero empezaba a sudar frío. Y cuando el maestro se iba, me quedaba yo. Lo que no entiendo ahora es por qué sudaba si de todos modos no iba a preguntar yo. Nunca pude hablar en público. Y le agradezco a Dios porque la iglesia descubrió un talento. Denle un fuerte aplauso a él. La iglesia descubre talentos. Tú tienes talentos, tú tienes dones que la Biblia dice que hay que ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Todos somos un cuerpo. Dios no puede dejar de funcionar. Obliga al otro a trabajar doble. Tú tienes que dejar de ser oveja. Necesitamos tu talento. Necesitamos que te conviertas en una moneda de valor, pero desarrolla carácter. Aun cuando te pongan en la tienda y haces, ¿qué? Una comida mexicana, tacos. Haces tacos. Siempre va a haber más de alguna hermanita que va a decir: qué tacos tan horribles. Y si no desarrollas carácter, no vas a volver a hacer los tacos. Te vas a ir de la iglesia. Tienes que aprender a desarrollar carácter, porque ese talento, ese don no se puede perder. Había un joven que cantaba en la iglesia central, dirigía los cultos de 8,000 personas. Se enamoró de una jovencita de la iglesia. Y cuando le dijo: yo estoy enamorado de ti, la jovencita le dijo: perdona, Fernandito, pero yo estoy enamorada de Giovanni. Y ese hermano que dirigía ya cultos en la general, por eso se fue al mundo. 15 años después a mí me mandaron a predicar a un lugar muy bonito en Guatemala, Panajachel, donde viven muchos europeos, americanos, donde hay mucha droga, mucha gente hippie. Prediqué jueves, viernes, sábado y domingo, y el domingo se me ocurrió después de la prédica salir a caminar, a pasear. Y voy caminando por donde están todas las tiendas típicas, y mientras voy caminando alguien me dijo, y yo volteo a ver, pero es una persona harapienta, peluda, que no se baña, barbuda. Me le quedo viendo, él se me queda viendo también, que no ha de haber sido conmigo, de casualidades. Seguí caminando y me vuelve a decir: Mario. Y ya la piel se me enchinó, hermano. Ya dije: yo te reprendo, Satanás. Y me le voy acercando y le digo: ¿yo? Y me dice: sí, vos. Y entonces ya le dije como el Señor: di tu nombre, identifícate. Entonces me dice: Fernando. ¿Qué Fernando? Le digo: Fernando Gámez. Y ya me le acerqué, no importaba cómo estaba, y le digo: Fernandito, ¿cómo estás? Y me dice: mejor que cuando estaba con ustedes. Entonces le dije: te reprendo, Satanás. Dios sabe que me fui llorando porque una moneda de valor, por no desarrollar carácter, se había perdido. Cuando te pierdes como oveja,
no pierdes tu naturaleza. La oveja se perdió en el campo y no perdió su naturaleza. La moneda de valor se perdió en la casa y no perdió su naturaleza. ¿Sabes qué pierdes? Tu identidad. Ahora, acompáñenme al de Lucas 15. Verso 12 dice: y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Hay dos hijos y ahora se pierde un hijo. ¿Por qué se pierde el hijo? Porque no desarrolló carácter. ¿Por qué se pierde el hijo? Porque no aceptó las normas, las reglas de la casa. Quiero saber quiénes de ustedes, como padres, alguna vez se ha ido algún su hijo o hija de su casa. Levante la mano. Se van. ¿Por qué se van? Porque no hay normas. Usted le dice: a las 9 de la noche se entra en esta casa. Quieren entrar a las 11, 12, 1 de la mañana. Si llegan. Usted le dice: mi amor, mire mi princesa, usted va a tener novio a los 40 años. No quiere aceptar la regla. Entonces, hay hijos que se pierden porque no desarrollan carácter. Ahora, este padre tiene dos hijos, dice: el hijo menor y el hijo mayor. Y el hijo menor le dice: dame la hacienda, la parte que me corresponde, mi herencia. Yo me voy. ¿Cuántos han ido? Mire, usted que levantó la mano, cuando su hijo o su hija se fue de la casa, ¿qué sintió? ¿Le dolió? ¿Cómo cree usted que nos sentimos los pastores cuando ustedes se van? Porque en esta casa hay normas. Como en todas las iglesias hay normas. No te gustan, por eso te vas a ir de la casa. Este hijo menor es un hijo egoísta. ¿Cómo es? Porque es un hijo egoísta, piensa nada más en él. Dame mi parte, dame mi herencia. ¿Cuántos de ustedes vienen aquí a esta casa? Primero les quiero preguntar: ¿cuántos se sienten hijos de esta casa? Los felicito. Ahora, ¿qué clase de hijo eres? ¿Del hijo menor o el hijo mayor? El hijo menor es un egoísta que solo viene a la casa a recibir su herencia, su parte, su bendición, y se van. No quieren relación con su papá, no quieren relación con sus hermanos y no les interesa la casa. Solo piensan en ellos. Les voy a decir dos grandes verdades y también nunca se les olvide y guárdenla. Sobre todo usted que es hijo joven, que todavía está bajo tutela de sus padres. Cuando un hijo se va de la casa y se va mal con sus padres, no sé cuánto tiempo le va a durar la gracia, pero tarde que temprano se le va a terminar. Téngalo por seguro. Aunque te tarde 1 año, 10 años, 15 años la gracia, tarde que temprano se te termina. Y dos, muy profundo, con mucha revelación: cuando un hijo se divorcia del padre y rompe relaciones con su padre, su economía se va a ver afectada. Como su economía se vio afectada la de este hijo. En Aposilga
El padre siempre anhelaba que el hijo regresara, porque nosotros como padres anhelamos que regresen nuestros hijos. Ahora hay otro hijo, el hijo mayor. ¿Cómo era el hijo mayor? Ese no se fue de la casa, pero también estaba divorciado con su padre. Su papá lloraba porque el hijo menor estaba en la posilga y él no lloraba con su padre. El hijo menor regresó de la posilga a la casa y el papá estaba alegre, y el hijo mayor le importó y no se alegró con su padre. Hay hijos que no les importa el sentimiento del padre. Si el padre lloran con él, si el padre ríe, no ríen con él. Mire esto más todavía. Este hijo mayor nunca se fue de la casa del padre, pero nunca se enteraba lo que pasaba en la casa. Venía del campo y le preguntó a un criado: ¿qué es lo que se oye en la casa? ¿Qué es lo que está pasando en la casa? Hay fiesta en la casa. ¿Qué hay? Pues vino el apóstol Mario de Guatemala a predicar. De veras, yo ni supe. ¿Cuántos hijos no están ni enterados lo que pasa en la casa? No me digas, ¿hay grupos de vida en la casa? Pues sí, fíjate, hay grupos de vida todos los jueves. ¿Vas al grupo de vida o no te interesa las fiestas que hay en la casa? Hay un ministerio de consolación el día sábado 4 de julio. De veras, yo ni sabía. ¿No sabes las fiestas? ¿No sabes, no te alegras cuando tu hermano que estaba en la posilga viene a la casa y no te quieres alegrar con tu padre? ¿Cuándo desarrolla carácter la oveja? Cuando obedece a su pastor. ¿Cuándo desarrolla carácter el siervo? Cuando obedece a su pastor. ¿Cuándo desarrolla carácter el hijo? Cuando obedece a su padre. Qué hermoso es cuando usted ya tiene una estatura de hijo, ya creció, ya trabaja. Yo recuerdo la casa de mis padres, donde yo crecí, mucha pobreza. La casa donde yo viví era la pared de lámina, el techo de lámina y el suelo de tierra. Ahí crecí con mucha pobreza. Cuando crecí y trabajé, quise ver realizados los sueños de mi padre y empecé a construirles una casa más digna. Tú, cuando creces en esta iglesia, ya no estás para recibir de tus padres, estás para dar, estás para honrarlos, estás para decirles: aquí estoy yo para que tus sueños sean una realidad. Aquí estoy yo para empujar tu visión. Aquí estoy yo para levantar tus manos. Aquí estoy yo para ayudar, porque este es mi casa. Quiero que te pongas de pie, por favor. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, por sentir su presencia. A veces los padres lloramos en silencio. A veces los padres no lloramos delante de los hijos, pero solo Dios sabe. Sentimos. A veces los padres quisiéramos darle a nuestros hijos lo mejor. Yo le doy gracias a Dios porque le pude dar a mis hijos una casa mejor que la que me dieron mis padres. Pero qué hermoso es cuando un hijo le dice a su padre: aquí estoy. Si otros se fueron, yo estoy aquí para llorar contigo, para reír contigo. Y cada vez que haya fiesta en la casa, cuenta conmigo.
aquí estoy. No te pierdas como oveja, no te pierdas como siervo y no te pierdas como hijo. Desarrolla carácter. Nada más obedece. Levanta tus manos. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí. Tú eres el que toca corazones, el que redarguye. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú sabes en qué proceso estamos, como oveja, como moneda de valor o como hijo. Ayúdanos a desarrollar carácter para no perdernos, para estar siempre en la línea, creciendo, desarrollándonos, avanzando, conquistando, siendo diferentes, mejorando, sufriendo las transformaciones día tras día. Pues queremos ser mejores hijos, queremos ser mejores ovejas, queremos ser mejores monedas de valor y queremos ser mejores hijos. Es mi deseo. Padre, mira esas manos levantadas. En ellas va expresado el corazón, el sentir. Tu palabra dice: confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Si crees que has fallado como oveja, pide perdón. Si crees que has fallado como siervo, como moneda de valor, pide perdón. Y si crees que has fallado como hijo, también pide perdón. Y empieza a honrar a tus padres con los bienes que Dios te ha dado. Bendícelos, prospéralos. Dile a ese padre no solamente que lo amas, dile: tú cuentas con lo que Dios me ha dado. En un tiempo me diste tú, ahora darte. Dulce es tu presencia, Señor. Ministra a cada hogar, ministra a cada familia, ministra a cada esposo, a cada esposa, ministra a nuestros hijos, ministra a los jóvenes que están acá. Que todos estemos dispuestos a avanzar, a crecer, a ser diferentes, para mejorar, sufriendo las transformaciones. Gracias por este Espíritu Santo. Te amo y bendigo a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Pueden tomar sus lugares. Déjeme hacer una invitación especial en esta